Recording in progress. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta ayuda. Vamos a recapitular un poco. El ejercicio que teníamos era este. Es muy parecido al que me enviaron en algunos documentos. Eh, ya les comenté, no he tenido el tiempo para prestarme a la ayudantía. Entonces les voy a explicar un poco para que ustedes tengan idea, para que puedan avanzar con su práctico. Fíjense que es parecido al que tenemos. Hay otro igual que es una viga de una plataforma, creo, son vigas continuas. Pero en ambos casos el primer ejercicio más que todo es el que tiende quizás a generar más dudas. Y es que hay cuatro conceptos que se manejan. Uno que es el área llena, el otro con área neta, el otro que es con área idealizada y el otro que es con área homogénea idealizada. Bueno, el primer concepto que es el área llena es aquel concepto que considera a la sección transversal de la viga pretensada, es decir, de la viga que está sin el elemento colaborante que sería la placa o la losa que está por encima. O sea que se tendría en consideración las dimensiones de la viga pretensada únicamente, sin descontar espacios que se consideren huecos o sin hormigón, pues, ¿no? Que en este caso esos espacios serían donde van las armaduras, ¿no es cierto? Porque si quisiéramos sacar un área sin las armaduras, ya sería un área neta, y es ahí donde entra el segundo concepto, que el área neta es aquella área de la sección pretensada que no considera los espacios, bueno, que no considera aquella sección que no es correspondiente al hormigón pretensado. En este caso sería el área llena menos el área de las vainas, ¿no? El área de las vainas que tiene su sección transversal, puede que tengan dos vainas, tres vainas, no sé cuántas son, pero tiene un diámetro esa vaina y el área se saca con el diámetro, ¿no? Se descuenta el área de las vainas. Luego está el área idealizada, y el área idealizada vendría a ser aquella en la que la armadura se la convierte en hormigón, pues, ¿no? El área idealizada, ¿no? Como bien les digo, vendría a tener en consideración para poder sacar claramente el área de pretensado, pues sería descontando el área de las armaduras y esa área que ocupaban las armaduras ahora va a tener un área aparte, pues, ¿no? Y esa área va a generar que el eje neutro, o sea, Y1P y Y2P se desplace, ¿no? Se desplace ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las dimensiones de su sección transversal. Entonces, en ese caso, tendrían que considerar la armadura que va en las vainas y hacer un momento estático de área, como lo conocemos, donde el momento estático, bueno, para Y1P sería igual a, ahorita vamos a colocar un momentito que funcione mi puntero, ya, este sería el Y1 idealizado y va a ser igual al Y1 de la sección llena por el área de la sección, perdón, esta es neta, esta sería la Y1 neta por el área neto, o sea, menos la armadura, y esto más eh, el Y de las armaduras, o sea, C sería en este caso, C sería la distancia baricéntrica de las armaduras por el área de las armaduras, ¿no? Y todo eso dividido entre el área neta más el área de las armaduras, ¿no? Así.
Ese es Y1 idealizado. Y ahora, ese sería, con eso encuentran Y1 idealizado, el Y2 idealizado, K1, K2, eso ya es relativo, son fórmulas únicamente. Lo único que se podría variar aquí es el Y1 idealizado, ¿no? Y el Y2 que sería la altura menos el Y1P, o Y1 idealizado, mejor dicho. Y para la sección homogénea idealizada, ahí ya tendrían que utilizar el elemento colaborante, que sería la placa, que es lo que hemos hecho o que es lo que estamos haciendo acá. Ahorita van a ver enseguida cómo es que se traslada eso, ¿no? Entonces quizás lo van a tener con más claridad ahora. Los tres primeros incisos se trabaja solo con la sección pretensada, que sería esta de aquí, con esas dimensiones. Y cuando dice neta, se resta el área de la armadura pretensada. Y cuando dice idealizada, se convierte en un área más a considerarse, ¿no? Bien. Ahora, vamos a venir y ahí el homogéneo idealizado, que es el que vamos a ver enseguida. Ya hicimos todo este procedimiento, lo calculamos como sección llena, todo esto. Y aquí está, fíjense, sección homogénea idealizada, ¿ya? El módulo elástico de la losa, ya saben que es bajo esta expresión, y el módulo elástico de la viga es bajo esta expresión, ¿no? Entonces, fíjense, para convertir un material en otro, o sea, según sea su resistencia, porque en este caso la resistencia varía, la de la losa es menor que la de la viga. Entonces, se hace una relación entre estos, ¿no? Y se determina que el equivalente de la losa en viga sería del casi el 91,6%, ¿no? O sea que tendría que reducirse, o mejor dicho, tendría que reducirse la sección transversal con este valor, ¿no? Porque este es el factor de equivalencia. Entonces, eso es lo que se tiene que considerar para la sección homogénea idealizada. Y fíjense, calculamos la inercia de la viga, ¿no? La inercia de la viga pretensada, y ahí está. Normal, como lo sabemos hacer siempre, como lo hemos venido haciendo en anteriores ejercicios. El cálculo del módulo resistente, que está aquí, ¿no? Y ahora sí, la sección equivalente de losa, ¿no? Miren, el B equivalente es igual al BF por N, ¿no? Entonces, se convierte 170 por 0,916 y me da 155,72, ¿no? Este sería el equivalente de la losa, ¿no es cierto? Al equivalente de la viga. Entonces el área de la losa es igual al B equivalente, que sería el ancho por la altura de la placa o de la losa, y tendría un área de losa. Y el Y de la losa vendría a ser más o menos por acá, pues, ¿no? El Y de la losa sería su baricentro. Entonces tendría que restar la altura total hasta aquí arriba, que era un dato, lo tenemos acá. Hasta arriba era 130 y la altura de la losa era 20 centímetros, entonces 130 menos 10 centímetros, o sea, 20 dividido entre 2 es 120, ¿no? La resta. Sería 130 menos 10. Y ahora el área de ambos elementos sería 3.358 más 3.114,4, ¿no? Y ahí está. 6.472,4. Ese es el área total, ¿no? Entonces aquí hacemos el Y1C, que es de la sección compuesta o la homogénea idealizada, donde el área C, que es el área de la sección pretensada por Y1P, más el área de la losa por el Y de la losa, dividido entre el área total, me va a dar un nuevo Y1, que sería el Y1C de la sección compuesta, ¿no? Y el Y2C se obtiene con la resta entre la altura de la viga y Y1C. 110 menos 86,26, y ahí tengo el Y2C. Este Y2C es igual al Y3C, solamente que el Y2C es como trabajamos en mecánica de materiales, ¿no? Quita el borde 1, quita el borde 2,
Este es el borde 2 superior, porque arriba está una base diferente. Este es el borde 2 inferior, porque aquí abajo tengo otra base diferente, ¿no es cierto? Aquí tengo el borde 3, por así decirlo, ¿no? Y aquí está el eje neutro. Entonces, esto aquí es como el Y2C es por debajo, que es la altura de la viga pretensada, menos el Y1C. Fíjense, entonces el Y2C es aquí, ¿no? A esta altura, 23,74. Y a esa altura también está el Y3C, que es para la losa. Y el Y4C vendría a ser del nuevo Y1C hacia arriba, hasta llegar a la parte superior de la losa, ¿no? Que sería la altura de la viga más la altura de la losa menos el Y1C. En este caso sería el Y1C aquí. Vamos a corregir. Esto es menos el Y1C. Entonces 110 más 20 menos 86,26, que es lo que hemos considerado como Y1C. Tenemos el Y4C, ¿no? Y ahora el D sub C vendría a ser la distancia entre el Y1C y el Y1P, o sea, como la excentricidad que se ha producido entre los baricentros. Entonces es 86,26 menos 54,96, 31,3 centímetros. Y el D de la losa sería igual al Y4C menos HF medio, que sería la distancia desde este baricentro hasta el baricentro de la losa, ¿no? Entonces sería 43,74 menos HF medio, que es 10 centímetros, a 33,74. ¿No? Y ahí está. Así es como se trabaja. Ese sería el último cálculo para la sección homogénea idealizada. Y ahora sí, la inercia compuesta. A ver, vamos a ver la consulta. En el área equivalente de la losa he visto con el área idealizada. No, tendría que ser con el área llena tendría que ser. ¿Ya? Con el área llena. Ya. Y de aquí, el cálculo de la... A ver. Vamos a ver el concepto nuevamente. No recuerdo muy bien qué dice el cuarto inciso. Dice sección homogénea o sección idealizada homogénea. Idealizada homogénea es. Ah, entonces es con el área idealizada. Porque si menciona ese concepto hay que considerar el área idealizada. Está bien entonces. ¿Ya? Con el área idealizada. Está bien. Es que es un concepto que se menciona, ¿no? Y no puedo evitar el no considerarlo, ¿no? No me está diciendo sección homogénea únicamente. Me está diciendo sección idealizada homogénea, ¿no? Bueno, la inercia de la losa está aquí. Se considera para luego calcular la inercia compuesta. Entonces, esta inercia compuesta vendría a estar dado por la inercia de la viga más el área de la sección pretensada por la distancia entre el desplazamiento que hubo del Y1C al Y1P, más la inercia de la losa por el área de la losa multiplicado por la distancia entre el nuevo Y1C y el Y de la losa, ¿no? Que es lo que habíamos calculado aquí atrás, fíjense. Este DC es el desplazamiento de Y1C a Y1P, y DL, que es la distancia entre Y4C, que es el borde superior, y el baricentro de la losa, ¿no? Y aquí se utiliza Steiner, ¿no? Sabemos que Steiner considera la distancia baricéntrica elevadas al cuadrado y multiplicada por sus áreas, ¿no? Y a eso sumado sus inercias locales, ¿no? De cada figura. Bueno, y ahí tenemos entonces, la consideración se hace bajo los números que se han calculado,
y se obtiene una inercia total, ¿no? Y esa inercia es la inercia de la sección compuesta. Entonces, para sacar los módulos resistentes de esta sección, tenemos el W1C, que es para el borde inferior, para la parte inferior de la viga, el W2C, que ya vimos que es para la viga, pero debajo de la losa, el W3C, que es el mismo que el W2C, pero se considera para la viga, perdón, para la losa por encima de la viga, ¿no? Y el W4C, que se lo considera en la parte superior del borde de la losa, ¿no? Por encima. Bueno, y tenemos que calcular la fuerza de pretensado final de manera que la tensión de tracción máxima sea 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, reemplazamos, ¿no? De esta relación que utilizamos, eh, la fuerza de tracción, que es negativo, tracción, más la solicitación producida por el peso propio, más la solicitación producida por las cargas muertas por encima de la sección pretensada, dividido entre el módulo resistente de la sección pretensada, más eso, el momento producido por las cargas muertas encima de la sección pretensada, las cargas vivas y el módulo resistente de la sección compuesta, porque ya está actuando ahí el elemento colaborante, ¿no? Entonces, eso se divide entre uno, el área del concreto, más la excentricidad de la armadura pretensada entre el W1P. Y tenemos la fuerza de pretensado final que se va a obtener una vez hayan producido las pérdidas de carga. Entonces vamos a ver aquí el cálculo de la fuerza de pretensado inicial sería igual a la fuerza de pretensado final entre uno menos el porcentaje de pérdida. Y como el porcentaje de pérdida fue un dato que se nos dio, que es del 21%, aquí está, ahí. Entonces reemplazamos aquí 0,21 y obtenemos una fuerza de pretensado inicial. Bueno, y el inciso B que nos decía calcular las tensiones y los diagramas en cada estado. En el estado 1 se consideran la fuerza de pretensado únicamente sobre la sección pretensada. Entonces tenemos la fuerza de pretensado inicial y la relación que se utiliza para el diagrama de tensiones normales, uno sobre el área, y la excentricidad que vendría a ser el momento flector, ¿no? Que se produce. Tanto para el borde inferior como para el borde superior tenemos aquí y el signo cambia, ¿no? Para ambas expresiones y también los módulos resistentes. Entonces tenemos un valor de una tensión para arriba de 412,05 y abajo de 119,63, ¿no? Perdón, arriba. Este es abajo y este es arriba, ¿no? Entonces este valor viene aquí y este otro viene aquí, ¿no? Y arriba, positivo y negativo. Lo mismo se realiza para este, ¿no? Para el estado 2, aquí ya actúan las cargas muertas, únicamente la carga muerta, o sea, el peso propio de la sección pretensada y la misma relación, donde sabemos que de esta sola expresión nos da 412,05, ¿no? Ahí. Menos mg1
sobre W1P. Ahí está, ¿no? W1P. Esto es igual a esta tensión que nos da un poco menor a la primera, ya que se producen las cargas del peso propio, ¿no? Y esta sería para el borde superior, donde esto de aquí nos daba 119,163, que sería correspondiente a esto, y a esto se sumarían la compresión que genera arriba, ¿no? En el borde superior. Y me da una tensión de tracción un poco menor, ¿no? El estado 3 se consideran la fuerza de pretensado final y las cargas de peso propio de la viga. Una vez se han producido las pérdidas, ya está la fuerza de pretensado final actuando sobre la viga pretensada que está soportando su peso propio, y tenemos esta relación donde ya no sería la fuerza de pretensado inicial. Además se considera el área, la excentricidad y el módulo resistente respecto al borde inferior, y el momento producido por el peso propio entre el módulo resistente y la sección pretensada. Ahí tenemos una tensión en el borde inferior. Lo mismo hacemos para el borde superior. Utilizamos la fuerza de pretensado final, el área, la excentricidad y el módulo resistente de la fibra inferior, perdón, superior, ¿no? Eso le sumamos el efecto producido por el momento debido al peso propio y nos da una tensión de tracción mucho menor. Esta considera la fuerza de pretensado final, el momento producido por las cargas muertas del peso propio y el momento producido por las cargas muertas que se efectúan sobre la sección pretensada, y es por eso que todavía se utiliza el módulo resistente de la sección pretensada. Entonces, reemplazando, tenemos la primera expresión esto que es 240,47 menos el momento de la carga muerta entre el módulo resistente, ¿no? De la sección pretensada. Entonces copiamos este valor y obtenemos el otro para así obtener este de acá. Hacemos lo mismo para este borde superior. Menos 8,97 nos daba esta expresión, solamente esta expresión. Ya a esto se le suma el momento producido por la carga muerta sobre la viga pretensada, ¿no? Y el módulo resistente del borde superior. Me da esta tensión de compresión en el borde superior. Para el estado 5, pues ya tenemos todas las cargas que se efectúan sobre eh, la viga, que ya sería considerando la sección compuesta. Para eso utilizamos aquí el módulo resistente, la sección compuesta y las cargas muertas y vivas que están actuando sobre la viga. Hacemos eso para ambos bordes y tenemos las tensiones. Y esas serían las tensiones 1 y 2 para cada estado. Y para este estado 5 únicamente cambian estas tensiones 1 y 2, serían estas de aquí. Y tenemos una tensión 3, que en este caso sería el momento producido por las cargas muertas en la sección compuesta, más el momento de las cargas vivas entre el módulo resistente 3, que sería el mismo que el 2, por N. Y obtendríamos la tensión 3. Y además también la tensión 4, que es del momento de las cargas muertas sobre la sección compuesta, más las cargas vivas, o sea, su momento flector, entre el módulo resistente 4, ¿no? Que lo habíamos calculado y multiplicado por N, tenemos la tensión que se produce en la fibra superior por encima de la losa. Muy bien, entonces ahí ya tienen, ya les di los conceptos al inicio, y solamente quedaría que apliquen lo que hemos venido haciendo, que es cálculo de propiedades geométricas
y aplicar las relaciones que nos definen cuáles son las fuerzas de pretensado inicial y final para llegar a cierto comportamiento de la viga pretensada, mejor dicho. Entonces estaríamos finalizando aquí. Eso sería en cuanto al ejercicio. Voy a enviar un formulario para que puedan rellenar ahí su asistencia al grupo. Eh, y no sé, ¿tienen alguna otra consulta que quieran hacer? Estos archivos todavía no los he subido, así que los voy a subir en cuanto convierta la grabación también, ¿ya? Adrián, una pregunta. Sí. Bueno, ¿no tenés así algún tipo de formulario, digamos, que seguir para hacer los ejercicios? ¿Algún estudio por ahí? Este ejercicio pues les puede servir, pero es parecido, pues, ¿no? Es parecido al que tienen de práctico. Este lo voy a subir tras que convierta la grabación, ¿ya? Ya, listo, gracias. A ver. La diferencia entre el sistema Freycinet y Protende. Mm, Recording stopped. bueno, a ver. No hay una diferencia que implique un cambio del desarrollo de los ejercicios, es lo mismo, ¿no? Solamente tienen que ver cuántos cables lleva, calcular la armadura total, ¿no? Ahora la diferencia está en el sistema, pues, ¿no? El sistema de anclaje seguramente, la calidad del acero que ocupan, el sistema constructivo, ¿no? Esas serían las únicas diferencias, pero en su ejercicio no tiene por qué darle problema, únicamente fijarse cuáles son las secciones que les da, cuántas vainas, cuántos torones, de qué diámetro son los torones, cuál es el área de cada torón, ¿no? Eso sería lo único que tienen que observar. Así que bueno, bien, si no hay más consultas o dudas, estén atentos al formulario para que, Adrián, buenas tardes. Cualquier duda del práctico que nos dio el ingeniero, te podemos escribir al privado, ¿no? Si se puede. mire, no he tenido tiempo, estoy con trabajo casi al 100% del día, me he dado un espacio hoy día, ¿ya? Entonces, por esa razón no estoy pendiente del chat, no estoy ni ayudantía particular en nada, no estoy haciendo ahorita, ¿ya? Así que en lo posible, si lo veo, lo respondo en ese momento y el rato que pueda, ¿no? Pero no les aseguro, ¿ya? Bueno, no hay más dudas, finalizamos. Que tengan buen día.